¿Cómo estás? Buenos días. Oigan, hoy estamos de verdad grabando muy temprano, Sí, ¿no? por eso el look del cabello recogido, porque si no traigo unas Yo, greñotas. mi cabello mojado todavía. Pero bueno, aquí estamos en un nuevo programa. Qué padre que podemos seguir conectando. Y, híjole, este tema está bien, está tricky, amiga, ¿no? Hay cosas Muy rico. interesantes. Está muy rico, ¿sabes? Porque yo creo que esto del tema del COVID, del post-COVID, ¿no? Nos trajo muchos retos, nos trajo muchas nuevas formas de hacer negocio, de pensar, de repensarnos. Y ahorita de estar como que otra vez reinventándonos desde el punto de vista de cómo gestionar a nuestros equipos, amiga, porque nosotros que venimos de una escuela, ¿no? Un poco más tradicional, más luchona, más de el esfuerzo y el trabajo, y de repente a la 1 de la tarde yo pongo una junta y me dicen, oye, no, espérate, porque vamos a comer, ¿no? O sea, yo ese tiempo lo aparto para comer porque mi esposo también trabaja desde casa, ¿no? Entonces, pues no puedo a la 1, ¿no? O Claro. voy por mis chavitos a la escuela, entonces mejor a las 2 si quieres, ya regresé. Yo Entonces creo tú dices, ay, chis, ¿a poco esa era parte del package? No. Fíjate que yo creo que nosotros venimos, como dices, de una cultura como más presencial, Ya. más te necesito ver, ¿no? Ujú. Y, y hoy, creo que después de 2 años nos tenemos que reinventar, o sea, ya estábamos muy acostumbrados a eso. Luego nos encerramos. Luego 2 años y cachito, porque a mí mi marido me acaba de decir hace unos días, bueno, a ver, la pandemia ya terminó. Dices, no, ¿Para quién? ¿Para quién? Disculpa. entonces, o sea, hay gente que ya regresó desde hace tiempo a oficinas a full. Habemos gente que todavía, yo sigo trabajando de casa, que hoy es un lujo, pues, porque antes donde trabajaba el tema de home office no existía, mira. O sea, no teníamos esta disposición por malas percepciones, porque trabajar de casa puede ser, pues, no tan productivo. Y hoy que demostramos 2 años que no pasaba nada, que el negocio seguía vivo, híjole, todavía creo que hay gente jefes, que pueden decir, oye, no, sí necesito que estés aquí, ahora sí, ya regresa. Y es O hay jefes curiosísimo. que les da lo mismo. No, mira, es curiosísimo porque ahora, por ejemplo, tu marido te dice, oye, ya terminó la pandemia. El mío me dice que me convenzan ahora de regresar a mi trabajo. ¿Verdad? Que me convencen de regresar a la oficina, porque he tenido 2 años de productividad, de resultados, de alcanzar metas, de exceder metas, ¿verdad? O sea, ¿por qué debería regresar a la oficina? ¿No? Y entonces también ves como este choque cultural, porque obviamente estamos hablando de un pensamiento mucho más liberal, ¿no? En una cultura diferente. Pero, por ejemplo, amiga, cuando yo, en estas nuevas formas de trabajo, cuando yo empecé con la compañía con la que trabajo actualmente, mi primer rollo de negociación fue, sí, te trabajo, pero desde casa, ¿verdad? Y trabajo por objetivos y temas como, y no me gusta el micromanagement, ¿no? O sea, yo, si confías en mí, voy a dar resultados y yo voy por la derecha y te informo todo, pero aquí con gusto y además ya no viajo como solía viajar como loca, ¿no? O sea, ya ni yo ni tampoco se lo pido a mi equipo, ¿no? Entonces es como, wow, cuando antes me bajaba de un avión y ya tenía maleta y lo primero que hacía era dejar todo con la señora de la tintorería para que tuviera mi maleta lista porque a la semana siguiente iba a regresar y iba yo a ir a otro lado, ¿no? Entonces, ya no, o sea, ya Pero no, esos son de los lujos que hoy nos permitió negociar. claro, Porque claro, si no hubiera pasado esto, a lo mejor y todavía seguirían teniendo algunas empresas la percepción de que trabajar en casa is useless, ¿no? Que no sí, funciona, que no es claro, 100% productivo. Y claro. hoy, después de 2 años, sabemos que no pasa nada. Y también el reto que esto trajo en nuestra vida, ¿estás de acuerdo? Porque trabajar desde casa, cuando estabas, digo, a mí me costó mucho
mi entrada al mundo virtual, ¿no? Y qué curioso, porque siempre, ¿no? O sea, bueno, no siempre, pero bueno, sí es cierto, siempre he manejado las cosas virtualmente, ¿no? No estoy en todos los sitios todo el tiempo, en las posiciones globales, pues no Sobre puedo todo por eso, porque eres global. sí, no puedo controlar lo que hace mi gente en Asia o en África, ¿no? Entonces, y además estamos a diferentes horarios. Entonces fue como de que, y yo sentía que me faltaba ir a la oficina al inicio, ¿no? Yo Ah, sentía que yo estaba también. desconectada, amiga. Yo sentía que, puchas, no entiendo nada. O sea, no, ya, ¿dónde pero además, y el corporativo, amiga, además ni siquiera está en la ciudad donde yo vivo, ¿no? Entonces, al menos tengo que tomar un avión muy temprano, pero como soy flojona, pues tomo dos al mediodía. Entonces, híjole, pues dices, no puedo, ¿no? No puedo estar allá. Eh, y de repente entiendes, ni necesito estar allá, ¿no? O sea, cómo ya, y poco a poco fuimos entrando, porque lo que decíamos al inicio fue todo un reto en el, puchas, está mi esposo, estoy yo, están los chicos, y ellos están con su escuela y nosotros, y ahora, oigan, no, yo así no puedo, tú cállate, tú bájale el volumen, tú hazte para allá. Y es en el mejor de los casos, amiga, porque yo que llevo recursos humanos en una compañía, en realidad vimos temas de, vivimos en un lugar muy pequeño. Entonces, pues sí, nos toca hablar desde el privilegio, desde que tenemos diferentes espacios, que podemos buscar, ¿no? Pero aún así fue muy complejo. Yo creo que, y lo he dicho de verdad en varias ocasiones, que la pandemia fue nuestro mejor director de change management, ¿no? ¡Pum! En 2 segundos nos vino a cambiar la vida. No solamente la personal, porque de inicio, o sea, muchas parejas, pues solo se veían en la noche, amiga. Y pues, ¿qué onda? Buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hubo muchos divorcios, o sea, muchas rupturas, tal. Hubo otro tipo de parejas que se consolidaron. Yo tuve una hija en pandemia, una hija sin vacuna, amiga, del terror. Ay, no, sí, me acuerdo, ¿no? Que hablábamos, yo, es que me dio COVID, güey, ya estoy a semanas de, hijo, man, Ay, y luego le da no, COVID a 10, o sea, no, o sea, espérate, ¿no? O sea, todo el terrible. estrés, no, y además también, digo, y eso ya es entrar en otros factores, pero que al final del día impacta en el trabajo, porque también Claro, hubo mucha violencia intrafamiliar, mucha. no, muchísimo. O sea, que veías de estos casos que de repente exhibían en internet y que decías, qué crudeza que hagas eso si te estás dando cuenta y exhibas. Pero también creo que vinieron como estos temas sociales que salieron a la superficie y que aunque sabes que existen de repente como que hay una cortina de humo en el medio, ¿no? Pero que ves y dices, puchas, ¿cuántas de mis compañeras están en esa situación, ¿no? Sí, y que O les surge salir de casa, sí, ¿no? que irte al trabajo es justamente qué curioso, pero es tu espacio Espacio seguro, seguro, sí, claro. ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Entonces, esto de las nuevas formas de trabajo también se convirtió en todo un reto, ¿verdad? En todo un reto desde el punto de vista de, ¿y ahora cómo me quedo en mi casa? O muchos, fíjate, yo en alguna de las visitas que tuve a los sitios, me decía uno de los ingenieros, ¿no? Olvídate que me vuelvo a quedar en casa en la pandemia. Cuando yo decía, es que quiero más tiempo en mi casa, no sabía de lo que estaba hablando, me decía, ¿no? O sea, tengo una niña de 2 años y un niño de 4 y yo dije, ¿cómo le hace mi esposa? Porque con Claro. este corriendo para allá y la chiquita llorando y yo ya me quería agarrar mi carro y venir a la oficina, porque ese no es mi ambiente, ¿no? Y de repente también por el otro lado te pones a analizar, dices, qué gacho, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Pero hay un análisis y hay una introspección que te obliga a preguntarte, ¿no? Creo yo, cuáles son los retos de trabajar dentro de este nuevo modelo o diferentes modelos, ¿no? Porque ya sabes que ahora y tú seguramente sabes más, pero nosotros nos metimos en todo, pues a ver, escoge, mano, ¿no? O sea, te llegan con la pepita de oro de, escógele, ¿quieres estar en la oficina 100%?
¿quieres estar en tu casa 100% o quieres un modelo híbrido, no? Y estamos hablando mucho de lo que tú haces dentro de la compañía, porque hay posiciones y hay compañeros que no tuvieron ese lujo, ¿no? Ese lujo de hacer. Claro. Por ejemplo, las manufactureras, o sea, pues sí tuvieron que estar ahí, ¿no? Sí. Los centros de distribución, no hay forma de que no se empacara producto, etcétera, y todos necesitábamos servicios. Entonces, sí, creo que para los ejecutivos, de corporativos, etcétera, nos vino muy bien, ¿no? Algunas cosas. Seguramente todos tuvimos retos, pero nos confrontó, ¿no? Con la forma de trabajo, con la forma de gestionar. Y siento que también hasta como la forma de mantener tu propia salud mental. Porque para mí, amiga, para mí era maravilloso yo salir de casa. Entonces yo salía con mi café, me prendía mi podcast favorito, me ponía en otro mood. Entonces toda la llegada, el trayecto, la oficina, no sé qué. Y yo, o sea, terminé como, no, y mi música, mi no sé qué, porque ahora escucho puras cosas de niños, pues, ¿no? Entonces decía, pero ese es mi espacio. Salir a la oficina era mi espacio de estar sola, tranquila, mi música, mi podcast, mi café, y ya no pasó. Entonces tuve que empezar a buscar otro espacio en donde poder, pues no que eso fuera a mejorar mi salud mental, pero sí como tener un espacio para mí. ¿Estás de acuerdo? Pero sabes que, fíjate que, por eso te digo, o sea, cómo este rollo nos reinventó también, porque digo, yo Brutal. te entiendo, en esta parte de ir en el traslado de tu casa a tu trabajo, ir pensando, ir haciendo, digo, yo la verdad es que dije, voy a trabajar en mi casa, pues chido, saquémosle provecho, ¿no? Entonces, cuando yo tenía una junta en donde no tenía que hablar demasiado o era muy limitada mi participación, Uh-huh. pues yo me salía a caminar al vecindario, ¿no? O cuando, aunque tenga juntas, ¿verdad? No siempre estoy en mi oficina. Yo me salgo a la terraza y ahí estoy tomando mi cafecito y tengo las juntas con mi equipo. Y creo que eso también empieza a ser este reto de cómo vas haciendo una ola expansiva en estas nuevas formas de trabajo. Porque a medida que tú te des permiso, le das permiso a tus equipos, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo me salgo a la terraza, a mí no me da ningún problema ver a mis colaboradores, a mis reportes directos, en su cocina, en su terraza, ¿no? O sea, digo, lo único que sí cuidamos son las formas de, oye, pues no te quiero ver acostado con tu cobija, ¿verdad? Pero, pero fuera de eso, no, o sea, es listo. O sea, esto tiene estos otros privilegios de irte un poco más en este balance de vida y trabajo que también es muy demandado ya. Y yo sí te diría, ya no nada más que, las nuevas generaciones hicieron esto posible. Creo que hubo un tema de pandemia que sacudió la caja y este cuadrito en el que nos movíamos y que aceleró la propuesta de gestionar de manera diferente, de innovar y de aprender a responder de maneras más rápidas y más ágiles en el negocio, ¿no? Y eso, la verdad es que fue un regalazo, ¿no? Para muchos de nosotros, para muchas de nosotros, y creo que también se ha convertido en un reto, porque en este mindset como muy tradicional de pensar que yo te tengo que ver, ¿no? Y lo que antes llamábamos, pucha, pues todavía no son las 5, pero pues aquí me voy a quedar viendo mi computadora, ¿no? O el YouTube, ¿no? Hasta que dé la hora de mi salida y siendo completamente improductivo. O yo me acuerdo mucho en la oficina, por ejemplo, llegaba alguien y, pues bajémonos por un cafecito, pues órale, dale, y te bajabas por tu Ay, café. lo máximo, No, los cafés me han ido y resolvías un montón de cosas, amiga. Y hoy, a ver, no que no vayamos, pero yo estoy yendo a la oficina 1 o 2 veces por semana y ahí resuelvo un montón de cosas, fíjate. pero ya voy targeteada, ¿no? O sea, ya sé a qué voy, si voy a buscar Sí. a alguien en particular,
O pregunto, ¿vas a estar en la oficina? Porque sí necesito verte, ¿no? Y quiero platicarte algo en vivo. Entonces, fuimos modificando. Hoy estamos en un privilegio, yo creo que de trabajar en híbrido, que está padrísimo para algunos, y estoy segura que a algunos no les va a gustar, otros quieren regresar seguramente a la oficina, otros no. Qué padre. El deal es, nos movió, nos estamos reinventando, ¿qué te conviene más a ti? ¿No? ¿Qué te Y gusta más? claro, y también creo que hay otra parte que pone sobre la mesa y es cómo desaprendes, cómo aprendes de nuevo, ¿no? Y cómo retas tus aprendizajes sobre cómo gestionar a tus equipos de trabajo, ¿no? Porque como decíamos, de repente es, ah, oye, ¿sabes qué? No pongas una junta a la una, mano, porque a esa hora voy por mis niños, ¿no? Entonces, de repente, cuando las primeras veces hubo esos challenge, ¿no? Fue para mí como, hijo, mano, pero, o sea, se supone que estamos en un horario de trabajo, ¿no? Hubieras estado en la oficina y no Claro, hubieras no podido ir a hubieras, recoger a tus hijos. exacto, no hubieras podido recoger a tus hijos, pero de repente también viene como esto, ¿y por qué no? ¿Y por qué quiero poner una junta a la una? Porque a lo mejor a mí también me conviene hacer esa pausa, alinearme con mi esposo y decir, ¿sabes qué? Hacemos pausa a la una y comemos juntos, ¿no? Claro, claro. Porque, o sea, todo este mood de culpa y de decir, no, pero es que eso no está bien. ¿Cómo te vas a ir al kinder? ¿No? O sea, ¿sabes cómo? O sea, este, entonces, o de repente, no, por ejemplo, yo tuve, y todavía un poco, no te creas que, digo, ya no me reporta a mí, pero había una chica, ¿no? Que atrás de ella estaba una camita, ¿no? Y en la camita siempre estaban los perros, ¿no? Entonces, los perrillos ahí en la y ella estaba haciendo sus juntas de trabajo. Y a mí sí me hacía un poco de choque eso, ¿no? O sea, me distraía. Yo decía, bueno, Pero eran muy, muy escandalosos o algo en pues andaban particular. jugando y estaban atrás en la cama y de repente ladraban. Vamos a, Tito voy, poniendo el ejemplo aquí para que, o sea, claro, bueno, ese Tito, güey, de menos no ladra tanto el Tito. entonces esta chica, ¿verdad? Era como, a mí me parecía de repente como muy informal su interacción, ¿sabes? Porque Mm, estaban ahí los dos, no se me hacía como que estuvieras en un ambiente un poquito más acomodado para tu trabajo. Y se me hacía también como que, bueno, otra vez, o sea, está bien que nos relajemos y que hagamos como un balance, pero también tienes que cuidar un poquito cómo te quieres seguir proyectando tú como profesionista, porque esto, no porque estoy en la casa, pues voy a estar, por lo menos no voy a usar mi pijama de acá para arriba, ¿verdad? O sea, ya ahorita les enseño mi pijama de Santa Claus, pero al menos la parte que está exponiendo, pues tendría que ser un poquito más dentro de un ambiente laboral, ¿no? Entonces, y a mí, tú sabes, adoro los perros, rescato perros o rescataba perros de la calle, pero creo que también era esta manera de ella donde, y de repente se distraía, ¿sabes? O sea, era como, ay, aquí está el Rocky, quién sabe qué, y nos explicaba toda la vida del Rocky. Pues, o sea, sí, reina, pero vamos a esto porque nomás tenemos media focus, hora para hablar de esto, ¿no? focus. Entonces, este tipo de rollos de aprender, desaprender y volver a meternos nueva información en la cabeza. Y al final del día, pues para mí sigue siendo el tema de el alcance de tus objetivos, tus metas, ¿verdad? Si te gustan tus perritos y están ahí, está chido y lograste tus objetivos, está bien. A mí al final del día, eso es lo que tiene que valer más la pena, ¿no? Lo que tiene que llevar como un tema de mayor peso en lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y entender eso y llegar a esa también introspección de que cada uno de nosotros, y luego te metes en esta parte de diversidad, inclusión, cada uno de nosotros somos diferentes, queremos diferentes cosas y creo que el tener esa mentalidad de aceptar en este nuevo
sistema de trabajo, diferentes modelos de trabajo, la autenticidad y la forma de trabajar de cada uno de nosotros, pues le suma un chorro, ¿no? Yo he encontrado que hoy ha sido mucho más productivo y mucho más interesante el conocer a nuestra gente, no solo desde un punto de vista profesional, pero también desde un punto de vista mucho más humano, ¿no? Y mucho más empático, amiga, empáticos, ponernos en el lugar del otro, permitirnos estas conversaciones un poco más personales, ¿no? Como, bueno, ¿y tú con quién vives? Porque claro, no era un tema de conversación, o sea, cada quien hacía de su vida lo que le... Bueno, entonces, pero ¿dónde estás? ¿Tienes un espacio? ¿Te funciona? Creo que como líderes tuvimos que también acercarnos mucho más a nuestra gente, a tener conversaciones personales que a lo mejor creíamos que no eran necesarias en algún momento y hoy puedes conocer la vida, la familia, un poco si tiene algún problema en particular de salud que hay que cuidar, etcétera, para que nosotros Y como líderes seamos mucho más cercanos y empáticos. me encanta lo que dices, porque es cierto, digo, a mí me tocó el periodo de uno de mis colaboradores fue papá, ¿no? Entonces todo ese proceso y de repente nos presentó a la bebé, tuvimos una sesión y nos dimos el tiempo para conocer a la beba, de repente se conectaba y él estaba cargando a su nena, ¿no? Y estaba poniendo atención ¿no? Entonces fue como, hijo, qué padre, ¿no? O sea, qué bonito que podamos tener esa cercanía y romper con estos paradigmas de que en el trabajo no se hacen amistades, ¿no? Que en el trabajo yo no me involucro porque luego no sé cómo tengo que dar una retroalimentación sobre un performance, ¿no? Entonces, todas ese tipo de cosas fueron todo un reto, porque claro que te vas adaptando y te vas encontrando con estos otros seres humanos, igualitos que nosotros, igualitos que todos, ¿no? Y con los mismos problemas o mucha gente que vivía con sus papás, mi mamá se vino en la pandemia, híjole, cosas que pasaban que pues de repente pues empiezas a tener más gente, más retos, más cosas que pasan dentro de tu vida, ¿no? Ahora, Sí, muy curioso, amiga, porque digo, ahorita que mencionaste, tu mami se vino en la pandemia, mi mami vino a visitarnos, ¿no? Y de repente, la veo que entra, yo estoy en una junta, y en una junta, ya sabes, hablando del negocio, y mami entra, ¿no? Me abre la puerta, me ve que estoy hablando y se sale. Los 5 minutos después viene, entra de nuevo y se sienta, ¿no? Tengo el sillón y se sienta, y yo dije, ay, Dios. Entonces, pues yo así como hablando más rápido para ver qué onda, y ya rapidito. y pongo en pausa y le digo, ¿qué onda, ma? Y dice, es que vengo a preguntarte qué vas a querer de comer hoy. O sea, ¿qué te hago de comer? Mi mamá hacía lo mismo. Mi mamá se para aquí y entonces me dice, y yo, de verdad, ella me hace súper el paro con muchas cosas Claro. de casa cuando está acá, pero sí, pues la cortaba un montón porque entonces cuando me ve que estoy hablando, hace como, pero me hace señas casi, como, Sí, tipo béisbol, güey. sí, como que entra y, ay, sigues hablando, ¿no? O sea, ¿qué quieres saber qué voy a hacer de comer, muchacha, no? No te cansas, Bárbara. Sí, sí, Exacto. Entonces, bueno, o sea, bellísimo, ¿estás de acuerdo? O sea, fue un privilegio tener a mi madre aquí y que nos cocinara y cortar los dos a la una y saber, ¿no? De que, ya vamos a comer con mami y todo. Entonces, pero ha sido todo un reto, por lo menos desde mi trinchera, el hecho de venir con estas cosas aprendidas y de yo solita voltear y verme y decir, híjole, esto es un privilegio y lo tienes que brutal, disfrutar, ¿no? O sea, ¿por qué brutal. sufres porque no ves a tus compañeros y que no hiciste tal conclusión y no has visto a fulanito para hacer tu conversación de negocio? Pues llámale, reina. Pero está padrísimo que ahorita está a -4 y que yo esté en mi casa y Ay, no sí, tener total. que salir. ¿Estás de acuerdo? O No, sea, no, no, no me lo imagino. Ahora, yo necesito hacer aquí una pausa, porque no todo el mundo sabe que tú estás en Estados Unidos.
He recibido varias preguntas de, oye, pero, no, pero ¿cómo? ¿Por qué no están en el mismo lugar? ¿Nos quieres contar en dónde estás? Bueno, yo vivo en Estados Unidos, estoy aquí en el estado de Ohio, en Cincinnati, ya vivo aquí desde hace un par de años, 2020, sí, un par de años. Y por eso es que obviamente pues es diferente, ¿verdad? O sea, cuando es invierno, o sea, no es, he estado hablando con mi hermana y dice, ay, hace un chorro de frío, ¿cuánto tiempo? No, estamos como a 18 grados, ¿no? 18, tú. Bienvenida. Aquí estamos, amanecimos hoy a -6, ¿no? Uy, Entonces, pues sí, o sea, digo, estás en la casita, está rico y todo, pero eso de que ya sabes que te sales y le tienes que quitar el hielito al parabrisas, ¿no? Y mientras que caliente el carro, y si no, no, o sea, yo no extraño eso para nada, ¿no? O sea, no, yo claro. no. Ahora, por eso hago esta pausa como distinta, porque también las formas de trabajar de Estados Unidos son distintas. O sea, esto de no vamos a conectar porque yo te tengo que dar una retroalimentación me suena muy gringo, ¿no? Entonces sí es importante que nuestros escuchas nos entiendan el porqué de la diferencia, ¿no? Porque aunque tú has trabajado mucho tiempo en México y con equipos globales, hoy te toca desde Estados Unidos, donde algunas de las cosas, sobre todo laborales, pues son distintas, ¿no? Entonces, Sí, y muy curioso, por eso yo te decía, o sea, en una cultura diferente, porque, o sea, mi esposo es de aquí, ¿verdad? Y él dice, no, a mí que me convenzan de regresar a la oficina, ¿no? total. O sea, yo volteo y le digo, ay Dios, no, o sea, ¿cómo, cómo me va a dar aquí, ¿verdad? Claro. Sí, porque al final del día, esos también son los retos que yo voy a enfrentar, ¿sabes? O sea, que ahora mis colaboradores todos son locales, ¿verdad? Entonces, los cuestionamientos van a ser esos, los mismos que yo veo aquí en casa, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué tendría que regresar a la oficina? O sea, si ha dado las netas y yo así como, pues porque soy mexicana y en México uno hace ¿Qué se me da? horas nalga y aquí hay que cumplir. Muy bien, amiga, ahora vámonos un poco ahora cómo tendría que ser el regreso, porque si bien ahora ha sido híbrido, ¿no? Yo lo vivía esta semana, tuve una charla con mi marido y tiene una persona nueva. Espero no me escuche esta persona, ¿no? Este, y este chico, bastante joven, pues le estuvo preguntando constantemente de, bueno, pero, o sea, pero ¿cuándo es el home office? Pero ¿cuáles son los días en que voy a hacer home office? Entonces esto le choqueaba un poco a Diego de, híjole, no conoces el negocio, ni siquiera nunca has estado en este tipo de negocio. Sí es importante que conozcas el CED y aparte dan servicio a ventas. Eso es súper importante. Entonces cuando estábamos como, pues no discutiendo, pero sí como hablando de, oh, wow, es que ya el privilegio que pasó, o sea, pasamos del shock al privilegio y hoy es un tema de negociación, ¿no? Lo que decíamos al principio, hoy ya es algo que estoy esperando. Entonces, tener esta conversación cuando no conoces un negocio, pues sí te va a llevar un distinto, híjole, pues no quiero decir empuje, pero sí como una conversación distinta de, ok, si ya hoy no conoces el negocio, sí necesito que tengas un onboarding, ¿no? Que conozcas el centro de distribución, conozcas ABC y luego hablemos de tu home office, ¿no? Es que en este rollo de reinventarnos, nos toca a todos, ¿verdad? O sea, esto no es para todas las posiciones y uno debe tener mucha claridad desde la contratación de nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Y ser muy frontal, porque es cierto, ha levantado muchas expectativas. Entonces, y también ha levantado a mucha ámpula, ¿verdad? También entendible en nuestra gente que está en las operaciones y que está operando una máquina y que de repente, oye, cuándo es mi trabajo híbrido, ¿no? Pues a lo mejor esa posición en específica no acomoda, ¿no? Tú y yo sabemos, yo trabajo en el área de salud, seguridad y medio ambiente.
Y cuando hablamos de ese rol a nivel de las operaciones, a nivel de plantas, ¿verdad? Pues hoy por hoy la gente no está en este modelo ni híbrido ni de home office, ¿verdad? Y ahorita estamos y no va a poder estar. O sea, hay posiciones no sé. Que a lo mejor no. Sí, no sé, porque ya ahora yo creo que hay una parte que ahora el nunca, como es, tiene límites, ¿no? Sí, bueno, o sea, tendríamos que pensar muy fuera de la caja, digamos. Claro, y ¿no? a lo mejor ahorita, a lo mejor mañana nos agarra otro tsunami. Otra cosa. Sí, y dices, hijo, mano, pues sí, claro, se puede, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos hablando de, bueno, a lo mejor no haces híbrido, pero a lo mejor haces un día desde casa, ¿no? Sí. O algo así, ¿no? O yo tenía colaboradores, por ejemplo, cuando trabajé en Holanda, ¿no? Donde había part-time para las mamás, ¿no? Entonces, tú llegabas y hacías y decías, bueno, hago part-time desde la oficina, desde casa. Entonces llego un ratito mientras mi bebé o mis niños están en la escuela y luego me salgo, voy por ellos a la escuela y me voy a la casa. Y funcionaba, ¿no? Entonces, claro. ya, tienes muchos modelos, por eso te digo, o sea, hay un tema de ser creativos, pero para mí la gran diferencia es cómo desde el inicio yo te doy toda la información, ¿no? Y acabamos de hacer una contratación de una posición en mi equipo, ¿no? Y tú vas a ver que está ahí todo rankeado de que cuánto porcentaje de tu tiempo espero que viajes, ¿no? Y en mis entrevistas, esos fueron parte de mis conversaciones con esta persona, ¿verdad? O sea, a ver, y fueron parte de las preguntas, ¿verdad? Pero tú crees que siempre voy a viajar el mismo porcentaje de tiempo, pues no necesariamente, ¿verdad? Pero al inicio sí quiero que conozcas todas las operaciones y va a ser un poco brutal, ¿verdad? Pero ya tienes que abrirte a estas conversaciones, amiga. Porque antes para mí hubiera sido, uy, no, ya me empezó con que si va a viajar, entonces, seguro, ¿no? ¿No? Claro, a lo mejor no está tan dispuesto. Claro, ¿no? Entonces ya iba yo con mi bias, pero ahora cuando te das cuenta que no es la única persona que me lo está preguntando, que en casi todas mis entrevistas me están preguntando por cuánto tiempo voy a estar ausente de mi casa. Entonces dices, claro. O sea, ya antenitas hay que pararlas y hay que empezar a desde el inicio darte el entendimiento, este es tu rol, estas son mis expectativas, estas son las expectativas de la compañía, en esto estamos alineados, en esto no. ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Pero te voy a decir algo, fíjate, algo bien importante de esto. Ayer di una plática de Employee Experience para la Medir. La Medir es una organización especializada en recursos humanos. Me invitaron muy amablemente a dar una charla de qué significa el Employee Experience. Entonces, amiga, me puse a buscar estudios, ejemplos de compañías que verdaderamente hacen este Employee Experience positivo. ¿Qué significa el Employee Experience? ¿Qué es lo que pasa con el empleado cuando trabaja contigo? Y esto suma, fíjate, en alto porcentaje, y creo que es hasta el 89% en innovación. Si una persona está enganchada y tiene una buena experiencia de empleado con la compañía, es 89% más innovador, cumple mejores sus objetivos, es mucho más engaged, comprometido, digamos, con la compañía, ¿no? Entonces, fíjate, el estudio dice que no se lo podemos dejar solamente al dinero, o sea, que la compañía esté, digamos, invirtiendo dinero en ciertas experiencias o ciertas cosas, pero que tampoco se lo podemos dejar al jefe. Y ahí yo no estoy tan de acuerdo, porque lo que tú estás haciendo a ver, setemos tú y yo qué cosas van a pasar, porque no quiero mentirte. Si vas a estar un 30% de tu tiempo fuera de casa por mes, ya la persona tiene la visualización de, ok, esta es la información, quiero, no quiero, puedo, no puedo, ¿no? Entonces, yo lo que les decía ayer justo era, no tiene que ver con el dinero, sí tiene que ver con el jefe, porque mi relación no es con la compañía, el nombre de la compañía, o sea, yo no significa que tenga una relación con el presidente de la compañía o no, o lo vea cuántas veces al año, pero yo al que veo a diario es a ti, al que tú gestionas conmigo. Entonces,
sí hay que dejárselo a los jefes y lo que estás haciendo tú es súper importante para mejorar el employee experience de tu gente. Así que, well done, amiga. Gracias, amiga. Well done, porque tenemos que sacarlo más, tenemos que, entre más claros seamos de lo que está pasando y que el empleado pueda decidir qué quiere hacer y qué no a partir de eso, ¿no? No, y además, viniendo de ti, neta, lo tomo chingón. Entonces, yo sí creo que, mira, uno trabaja por las marcas también, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo veo una marca chida global, digo, ay, qué emoción, o sea, mi tarjeta de presentación y mi cuellito va a estar muy parado y va a decir, qué padre. Pero al final del día, las marcas están representadas por los líderes de esas organizaciones, ¿no? Claro. Yo represento esa marca. Entonces, cuando a mí vienen y me dicen, estos son los diferentes modelos de trabajo, estos son los diferentes beneficios, yo tengo que entender eso como jefe, que mi gente tiene derechos, tiene oportunidades y que es mi deber y es mi responsabilidad hacer valer eso, ¿verdad? Entonces, no es como me gustaría a mí, no es Elizabeth Castellanos, a mí me gusta que la gente se despierta a las 6 de la mañana y me conteste mis mensajes que mando a las 11 de la noche. Eso me gusta a mí, qué fregón. Pero aquí hay un horario, hay vacaciones, hay prestaciones, hay derechos. Entonces, para mí, otra vez, ¿verdad? Si eso existe, mi responsabilidad es hacerlo valer, ¿verdad? Entonces, me puede o no gustar que la persona me diga, oye, pues voy a la escuelita por mis hijos, ¿verdad? Pero si eso es lo que la persona necesita para ser más productivo, para estar más contento, para sentirse más orgulloso de la marca, no tengo por qué negarlo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, ahí es donde yo digo, ahí es donde yo digo que tenemos que estar reinventándonos y tenemos que conocer dónde estamos trabajando y cómo nosotros sí somos responsables de generar un mejor ambiente de trabajo, de dar oportunidades y un mejor balance de vida y de entender que igual que nosotros tenemos prioridades, nuestros equipos y la gente que trabaja con nosotros también tiene prioridades. Y es válido que hoy esas prioridades las podamos traer a la mesa y las podamos resolver, ¿no? Total, total. Si hiciéramos un wrap up, como para cerrar este capítulo, yo diría como, chécate qué cosas te has tenido que reinventar. Tú que nos estás escuchando. Nosotros ya te comentamos tal cual qué cosas hicimos o no, si nos acercamos más a la gente o no, si conoces, si fuiste mucho más empático, si tuviste que reinventar tu vida personal también, ¿no? Y cómo afectó en el trabajo. Entonces, y habrá que ver si a futuro también tenemos que volver a hacer algo distinto. Hay cosas que siento que te dejamos a la reflexión hoy. ¿Qué cosas ya te reinventaste y qué cosas tienes que hacer otro switch hacia una mejor gestión como líder, hacia mejorar el employee experience de tu propio equipo y cómo ir mejorando como líder después de una pandemia que nos vino a confrontar en lo personal y en lo laboral? Esto fue nuestro 7º episodio. Gracias por escucharnos.